¿Está listo? Are you ready? Hermano, Dios me los bendiga a todos. God bless you all. Me siento bien motivado I feel very motivated a traer esta palabra. to bring this message. Esta palabra es la segunda parte This word is the second part del mensaje Viviendo en el Espíritu. of the message Living in the Spirit. Esta palabra que no pude traer This message that I could not bring la vez anterior, the last time, me sentí, hermanos, que estuve aquí un rato I felt like I was here for a while hablando de un tema speaking about one thing muy importante, that's very important, pero sin tratar los asuntos más importantes. but without touching the important stuff inside the important thing. Hay muchas palabras que nosotros traemos, There's a lot of words that we bring. hay muchos consejos que nosotros le damos a nuestros familiares y amigos, There's a lot of advice we give our family and our friends. hay muchos testimonios que son tremendos, There's a lot of great testimonies. pero hay palabras, But there's messages, hay frases, there's phrases, hay testimonios there's y hay testimonies, mensajes and there's que messages si uno los puede entender, that if somebody can understand que it, si usted lo puede hacer parte de su vida, if you can make it a part of your life, que si usted lo puede integrar dentro de su vida, that if you could put it inside of your life, hermanos, le va a servir brothers, it will work para vivir una vida to live a life como Dios quiere que vivamos. like God wants you to live it. Le va a servir It's gonna work para vivir una vida en paz y en santidad, to live a world in peace and pero, purity, pero más que vivir en paz but better to live in peace, y en holiness, in santidad. es necesario también It's also que necessary nosotros entendamos that we que understand podemos vivir felices. that we can live happily. Si nosotros podemos entender este material que Dios tiene para nosotros, If we can understand this material that God has vamos for a us, encontrar que vamos a poder caminar en felicidad. we will find that we can walk in happiness. Porque hay muchos cristianos, hermanos. Because there's a lot of Christians. Yo no sé cuántos de nosotros han ido a una iglesia I don't know who has been to a church que cuando está al frente el diácono de la iglesia, that when el ujier, the usher is in front of el the que está church, recibiendo a la visita, the one who's rushing, greeting the visitors. entonces cuando entra So when they enter y lo mira, and they look at le da them, la mano, they give them the hands. yo te bendigo. God bless you. Y uno dice, ¿y yo vine a una iglesia? And I came to a church. No sé si le ha pasado a ustedes. I don't know if it's happened to you. Pues nosotros hoy vamos a poder vivir, actuar Today we're going to learn how to live and act como Dios quiere que nosotros vivamos y actuemos. like God wants us to live and act. Porque nosotros tenemos un libro, aleluya, Because we have a book. aleluya, tenemos un libro. We have a book. No se asusten que esto no es parte del mensaje, Don't get scared. That's not part of the son message. dos papelitos nada It's más. just 2 little papers. Nosotros tenemos una dicha, hermano, de que tenemos un libro. We have a book. Sí, porque hermano, hay mucha gente que tiene muchos libros Because there's people who have a lot of books que hablan de la Biblia. that speak about Y the hay Bible. mucha psicología. And there's a lot of Y hay psychology. mucha escuela. And there's a lot of schools. ¿Y saben lo que hacen las personas en las escuelas? And you know what people do in schools? Enseñándote cosas Show you de las things cuales ellos no están claros. that they're not clear of. La mayoría de las veces The most of the los time, profesores comienzan the diciéndote, professors start hoy telling you, vamos a estudiar la teoría de. today we are going to study the theory of. Teoría no es una cosa clara, The theory is not a clear pero la thing, Biblia es veraz. but the Bible is true. La Biblia es veraz. The Bible is Y true. antes de que existieran todos estos libros en las escuelas, And before all these books existed in the antes school, de que existiera toda esta gama de teorías, before all this thing of a theories came, la Biblia ya existía the Bible already hace existed. demasiado tiempo A lot of time que la ago, palabra de Dios that the Word of por God, medio del Espíritu through Santo the Holy Spirit, se le reveló it was revealed to a hombres y a mujeres men and women para escribir to write una palabra pura y a eficaz. pure word. So, nosotros tenemos que hablar hoy cómo vivir en el Espíritu. So we need to think about how living in the Spirit, Y vamos a empezar cómo amar en el and Espíritu. we're going to start with how to love in the Spirit. Es necesario que nosotros podamos entender It's necessary that we todas understand estas cosas all these things para que nosotros
nosotros podamos entender la diferencia que hay So we can understand the difference entre la carne y el espíritu. between the flesh and the spirit. Amén, hermano. Amen. El amor viene de Dios porque Dios, ¿qué es? Amor. The love comes from God because God is love. So, en 1 de Juan 4, 7, 9 dice, 1st of John 4, Dios 7, 9. es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Dígame otra vez, sea bonito. Porque Dios es amor. God is Aleluya. love. ¿Qué es amar? What is love? ¿Qué es verdaderamente amor? What is true love? Porque a veces nosotros decimos, yo te perdono, Because sometimes we say, I pero forgive yo no me you, olvido. but I won't forget. Yo te perdono, I'll forgive you, pero no te quiero ver. but I don't want to see you. Yo te perdono, I forgive you, pero cuando venga la fiesta de Christmas, but when Christmas party comes, escúchame, no vayas a dañar la fiesta. don't ruin the party. Porque si tú te metes a casa de mami, Because if you come to mom's yo me voy house, por la otra puerta. I'm going through the other O door. sea, eso no es amor. That's not love. Eso no es amor. That is not love. Amar Loving, conlleva más de eso. it's more than that. El amor es mucho, mucho más que eso. Love is much more than So, that. nosotros tenemos que saber vivir en amor So we need to know how to live in y love vivir en el espíritu. and live in the spirit. Le voy a dar una sinopsis de lo que es la unión que tuvo Jesús y la mujer samaritana. Esa mismo se dice en inglés. Le voy a decir que es sinopsis. Que no vayan a entender que el pastor va a hipnotizar a nadie aquí. Sinopsis es un resumen. Synopsis Sí. is a resume. Un resumen Yes. donde yo voy a explicarle lo que sucedió con la mujer Overview. samaritana y Jesús. That what happened with the mujer samaritana that I can say in English. Samaritan woman and Jesus. Exacto. Entonces yo quiero que ustedes, les voy a dar un resumen porque la historia es larga. I'm gonna give you a little overview because the story is long. So, si usted busca en Juan 4, So if you look in John 4, del 1 al 6, from 1 to 6, usted va a ver que lo que sucede es que Jesús llega a Samaria a un pozo de Jacob que estaba él llegó al pozo de Jacob cuando él estaba cansado. Él estaba sediento. Y llegó a ese pozo. Jesus came. Jesús vino a Samaria, donde estaba el pozo de Jacob, cuando él estaba cansado. Jesus came to Samaria, Samaria cuando estaba cansado, when he was tired. al pozo de Jacob. To el pozo de Jacob, Pozo, pit, the pit. the pit of Jacob. Y en ese pozo And in that pit, estaba una mujer. there was a woman. Y busca usted Juan 4, 7 al 15. In John 4, 7 to 15, Dice que la mujer samaritana Jesús se encuentran en el pozo. that Jesus and the Samaritan woman found each other in the pit. Y le pide de beber. In the well. Le pide de beber. And he asks him to drink. Y le dijo, dame de beber. He says, give me something to drink. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? So what happened in that moment? Mire, la mujer le reclama que somos diferentes, le dice. The woman says, we are different. Nosotros no somos iguales. We are not the same. O tú eres boricua y yo soy dominicano. You're Puerto Rican and I'm Nosotros Dominican. no nos podemos juntar. We can't get ¿Usted no together. ha oído eso? You never heard that? Mire, en una ocasión yo me encontré con un muchacho And in one occasion I found myself trabajando en la a man misma compañía. working in the same company. Él era de otra nacionalidad. He was from another nationality. No era dominicano. He was not Dominican. Pero no quiero decir de dónde era. But I don't want to say from where he's Para que from. nadie se agarre de ahí. So nobody thinks about Y it. lo primero que me dijo cuando empezó a trabajar, And the first thing he said when he started to work, él era un ayudante mío, yo guiaba un trozo. he was a helper of mine and I drove a truck. Me dice, tú y yo no nos vamos a llevar. He said, we're not going to get along. ¿Y por qué le digo? I said, why? Porque tu raza y la mía siempre tienen problemas, me dice. Because your nationality and mine, we always have problems. Siempre hay problemas entre tu raza y mi raza. There's always problems between our nationalities. So, no nos vamos a llevar. So we're not going to get Y along. yo le digo, ¿quién te explicó eso? And I said, who explained that to you? Yo te voy a probar a ti I'm going to prove to you que todavía
cuando tú y yo no estemos trabajando juntos, that even when we are not working tú me vas a together, recordar a mí you're going to remind me, como el mejor compañero de trabajo que tú has tenido. you're going to remember me as your best coworker. Para hacerle la historia corta, To make the story short, 4, 5, tal vez 6 años después, 4, 5, maybe 6 years yo later, voy en Southbridge, en la 122, I'm going on Southbridge 192, yendo a Woonsocket. going to Woonsocket. Veo un jersey. I see a yard A mí sale. no me gustan los jerseys, pero cuando veo uno paro. He says he doesn't like yard sales. He says it. Pero cuando lo vi, pues paré. But when I saw it, I stopped. Y estaba viendo muchas cosas allí bonitas. And I was seeing a lot of things there that I liked. De momento sale ese muchacho que yo estoy aquí And that man comes and I'm here, y su estatura al lado mío es como así. and his height is like up here. No le voy a decir de dónde es. I'm not going to tell you where he's from. Cuando me ve sale corriendo, me da un abrazo y le da gusto de verme. When he sees me, he hugs me, and he's happy to see me. Ese es el problema que tenía la mujer samaritana. That's the problem that the Samaritan Cuando woman had. encontró a Jesús dice, tú y yo no somos los mismos. When she found Jesus, said, we aren't the same. Entonces el capítulo 4 otra vez de Juan, 4 de 16 al 21, So chapter 4 of John, 16 to 21, después que Jesús le dijo a esa mujer, dame de beber, after Jesus asked the woman, give me something to drink. o sea, todavía estamos en el del 7 al 15. La mujer él le pide de beber a la mujer. We're still 7 to 15, so Jesus asked La to mujer, drink. el hombre le pide a la mujer de beber y la mujer le dice que tú no tienes un cántaro, no tienes para tú servirte. Says, you don't have a bucket, something to serve yourself? ¿Y por qué me pides de beber si somos diferentes? Why are you asking me if we're different? Y él le dice, And he says, si supiera, if you knew, escúchame, si supieras, ¿quién te pide de beber? who is asking you to Tú le drink, pedirías a él agua. you would ask him for water. Y el agua que yo te voy a dar, And the water that I'm going to give dice, to you jamás te va a dar sed. says it would never give you thirst. ¿Usted está viendo lo que está sucediendo aquí? Are you seeing what is Si happening? nosotros estamos hablando de vivir en el Espíritu, If we are talking about living in the y si nosotros Spirit, estamos hablando de amar en el and Espíritu, we are talking about loving in yo the quiero que Spirit, usted observe este panorama I want you to observe this panorama. de lo que yo te estoy mostrando. This image that I'm showing you, Te estoy llevando a ese pasado donde Jesús y la samaritana estaban ahí I'm bringing you to that past where the Samaritan woman and Jesus was there. para que tú veas el pozo, So you can see the well, para que tú veas a Jesús so you can see Jesus, y para que tú veas una mujer and you can see a woman en necesidad in need, y está ahí hablando con Jesús. speaking to Jesus. Pero Jesús le dice, But Jesus says, si tú conoces el agua que yo te puedo dar, jamás tendrás sed. if you know the water that I could give you, you will never be thirsty. Entonces Jesús le dice, And then Jesus says, vete y busca a tu marido. go look for your husband. Ella le dice, no tengo. She says, I don't have Y one. Jesús le dice, es verdad, And Jesus says, it's porque ha true, tenido 5 maridos because you've had 5 y el que husbands, tienes ahora and the one that you have no es now tu marido. is not your husband. Pero mire, yo quiero que usted entienda But I want you to que understand yo no quiero que usted se imagine a Jesús that I don't want you to imagine Jesus diciendo, saying, mija, porque tú tienes 5 maridos que has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. oh, because you had 5 husbands and the 6th one isn't the one either. Yo no quiero que usted se imagine I don't want you to imagine a Jesús hablándole con rudeza, Jesus speaking rudely to her. porque Jesús, el interés de él es salvarla a ella. Because Jesus' interest is to save her. Y yo quiero que tú veas en lo que estamos hoy, en amar en el Espíritu. And I want you to see is loving in the Spirit. Porque para nosotros vivir en el Espíritu tenemos que saber amar en el Espíritu. Because for us to live in the Spirit, we need to know how to love in the Spirit. Entonces, el 4, 22 y 24, So 4:22 to 24, después que pasa todo esto, after all this happens, Jesús le explica Jesus explains sobre dónde debemos adorar. Dónde debemos adorar a Dios. where we should worship God. ¿Y por qué le explica? And why does she explain? Te voy Why does he te explain? voy a explicar yo a ti. I will explain to you. Porque ellos eran diferentes. Because they were different. Y ella decía, nuestros padres And he said, my fathers, nos enseñaron a adorar en esta montaña. our
fathers showed us how to worship on the mountain. Y ahí es donde nosotros adoramos. And that's where we worship. Pero Jesús, But Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, Dios mismo encarnado, God incarnated, quiere enseñarle algo especial a ella. wants to show her something Y le special explica que dónde es que se debe adorar. and explains to her where they should worship. ¿Quién es el que le explica dónde se debe de adorar? Who is it that explains where Y they should worship? también le dice And he says cómo se debe de adorar. how you should worship. Y también le dice, And he also says, esta es la más que me gusta, the one that I love the most, que es necesario que se adore en espíritu y en verdad. it is necessary to worship in spirit and in truth. Y le está diciendo que está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. And he's saying that he's looking for worshipers that worships him in spirit and in truth. Y entonces él le dice que esos adoradores son los que Dios busca. And he says that those are the worshipers that God looks for. Juan 4:24. John 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. And the ones that worship him in spirit and in truth, it is necessary to worship him. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. And the ones who worship him in spirit and in truth, is necessary to worship him. So, ¿qué podemos ver aquí? So what can we see here? Que Dios es amor. That God is love. Y también ¿qué vemos aquí? And what do we also see Que here? Dios es espíritu. That God is a spirit. Pues Dios es amor. So God is love Y Dios es espíritu. and God is a spirit. Y esa es la introducción. And that is the introduction. Ahora vamos a predicar. So now we're going to preach. Aleluya. So, Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es Gálatas 22 al 23. Galatians 5:22 to 23. So, ya yo le pude llevar a usted donde dice la Biblia que Dios es amor. So I could bring you guys where it says in the Bible where it says God is love. Y ya yo los traje en la Biblia donde muestra que Dios es espíritu. And I brought you in the Bible where it shows that God is a spirit. Entonces, para nosotros vivir en el espíritu, So for us to live in the spirit, tenemos que vivir en Dios. we need to live in God. Pero Dios es espíritu But God is a spirit y Dios es amor. and God is love. So, tenemos que vivir en amor. So we need to live in love. Tenemos que vivir en espíritu, We need to live in the spirit, no en la carne. not in the flesh. Y ahora es que esto se va a poner interesante. And now when it's going to get interesting, Mira cómo esto sucede. En la carne, in the flesh, en nuestra carne, in our flesh, nosotros vivimos una carne que reacciona we live in a flesh that a los reacts sucesos que van pasando en nuestra vida. to the things that happen in our life Todos los días. every day. ¿Cómo se dice? Lo más común The most common que nos sucede a nosotros mensualmente, semanalmente o a diario. that happens to us monthly, weekly, or even daily. Y si usted tiene una esposa que le ama mucho, quizás a toda hora, And if you have a wife that loves you a lot, maybe every le hour. estoy diciendo a toda hora porque la que no le ama o el esposo que no le ama no se comunica con usted. And I'm saying every hour because a husband or wife that does not love you does not communicate Pero with you. cuando se aman, But when you love each other, conversan mucho then you speak a lot. y a veces estamos en desacuerdo And sometimes you're in y a veces disagreement. decimos algo que nos ofendemos. And sometimes you say something that offends the other. No pasa, ¿verdad que no? En ningún matrimonio, It doesn't en happen. ninguna familia, Right? No en family, ninguna relación. and no relationship. ¿Sabe que la Biblia dice, si la pastora me lo consigue, se lo dejo, si no, lo busca usted en casa? Dice que nosotros ofendemos muchas veces. The Bible says we offend many times. Dice que nosotros ofendemos muchas veces. That we offend many O times. sea que el hombre So the man está todo el tiempo hablando is always y speaking muchas veces está ofendiendo. and many times is offending. Mira, hermano, es que tenemos un cuerpo, este cuerpo Is that this body, natural, naturally, esta carne, this flesh, es una cosa. it's something, Pero el espíritu que vive en ti dentro, but the spirit that lives inside of you, eso es otra cosa. that's something else.
Yo quiero que tú sepas que nosotros vivimos en un cuerpo natural I want you to know that we live in a natural body, poseído por un cuerpo espiritual, but possessed by something spiritual, que eso es que somos nosotros, which is what we are. que eso es lo que eres tú. That's what you are. Por eso es que decíamos en el mensaje anterior That's why the message before, que la carne y el espíritu están luchando contra sí the flesh and the spirit are always fighting, y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. and we ended up finishing that we don't want to do that. ¿Qué es lo que sucede? What is it that happens? Yo le quisiera haber tenido aquí un hermano bien blanquito, una hermana bien blanquita. I wish I had somebody in here that was Que very son white. bien blanquitos. Very, very, very white. Que cuando le pasa una vergüenza, un coraje, se le ponen los cachetes chinitos. That when they get embarrassed or they get mad, their face gets red. Ustedes no se han fijado. No pueden esconder que están enojados. They can't hide that they're mad. No pueden esconder que están asustados. They can't hide that they're scared. Nosotros los más trigueñitos Us, the darker ones, hacemos un poker face de esas que dicen we get a poker face. We make a poker y face. solamente hacemos así. And we just, Está bien. okay. Pero los más blanquitos, mira, But the whiter ones, de acá a acá y a veces se forman unas líneas. even you guys get lines, Hay get personas que red, se les forman como unas letras en la cara. like some letters in your face. Parece como dijera, I hate you. Like it says, no me gusta. Entonces, hermano, cuando eso sucede, So when that happens, la carne the flesh actúa acts porque es carne. because it is flesh. Ok, voy a hablar como en código I'm going to speak in code, para que no suene morbo. so it doesn't sound that word. El hombre, The men, cuando va caminando, when they go porque walking, somos de una naturaleza diferente a la mujer, because we have a different natural stuff than the woman, ve una guitarra they see a guitar con piernas with legs, y uno se asusta, hermano. and somebody gets scared. Sí, algunos hermanos no se asustan. Some people don't get Yo scared. entiendo, hay hermanos que se asustan. I know that there's men who get scared. Y usted sabe lo que yo le quiero decir, lo que se asusta. And you know what I want to mean when you get scared. Pero estoy hablando en código. But I'm speaking in code. Pero esa es la carne. But that's the flesh. Yo quiero que tú entiendas que nosotros vivimos en una carne. But I want you to understand that we live in a flesh. Yo me imagino que los hombres, porque estoy hablando con los hombres, So the men, because I'm speaking with men, no podemos salir todos los días cannot come outside every day con una máscara como la de el zorro with y tapándonos los ojos con un covering palito. your eyes with a stick. Porque siempre van a haber guitarras en el camino. Because there's always going to be guitars. So, eso siempre va a suceder, hermano. That's always going to happen. ¿Cómo es? Y bajo también. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan que esa es la carne. I want you to understand that is the flesh. Yo quiero que tú entiendas I want you to que understand cuando tú piensas that when you think en pedirle perdón a alguien, forgiving, asking for forgiveness from somebody, hay una cosa que no se llama coraje, there's one thing that's not called anger. hay una cosa que no se llama deseo sanguinario de atacar, There's something that's not called desire to attack. es una cosa que se llama miedo. There's something that's called scared. Y a veces nosotros no sabemos qué decir, And sometimes we don't know what to say. porque quizás no me van a aceptar. Because maybe they won't accept me. Cuando yo hable y pida perdón, quizás no me perdonan. So when I speak and I ask for forgiveness, they might not forgive me. Cuando yo hable con una persona y quiero explicarle que yo quiero perdonarle sus actos, quizás no reaccione. When I speak to somebody and I say that I want to forgive them, I don't know how they're going to react. Y hay una reacción en nuestro cuerpo And there's a reaction in our body que se llama temor, that's called fear que nos aguanta that holds de us hacer lo que tenemos que hacer. to do what we have to do. Pero la Biblia dice But the Bible que says el amor that the love echa fuera el temor. casts out any fear. So, el amor echa fuera el temor. The love casts out any fear. Pero el amor, ¿qué es? But the love, what is it? Es espíritu, It's a spirit. no es carne. It's not flesh. Por eso es que cuando nosotros podemos agarrarnos en el espíritu, That is why when we grab the spirit, cuando nosotros nos agarramos el espíritu, when we grab ourselves from the spirit, entonces dominamos nuestra carne. we Dominamos. Dominate. dominate.
mi Say, I carne. can dominate my Yo flesh. puedo dominar mi carne. I can dominate my flesh. En 2 de Timoteo 3 dice 2 de Timoteo capítulo 3 dice, carácter de los hombres en los prósperos días. Dice, también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque había hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Cuál es tu afecto natural? El que viene de Dios. Porque nosotros tenemos una naturaleza carnal, We have a natural flesh, pero también tenemos una naturaleza divina. but we also have a divine naturalism. La naturaleza divina, The divine, divine naturalism es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y nos enfoquemos. is what God wants us to live and focus on. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice evita. ¿Qué sucede? 2 Timothy 3. Voy a ver cómo le digo algo rápido de Saúl y David. David David fue escogido como rey, was chosen as king, pero tuvo más de una década para ser rey. but it was more than a decade for him to be a king. ¿Quién era el rey? Who was king? Saúl. Saul. Saúl sabía que el próximo rey iba a ser David Saul knew the next king was going to be y David, lo persiguió. and he followed him. En una ocasión, In one occasion, David entró en una cueva he went inside of a cave. y David went inside adentro of a cave, había un personaje durmiendo. and inside there was somebody sleeping. Era el rey Saúl. It was King Saul. Él podía tener la oportunidad para acabar con el rey Saúl. He had the opportunity to kill him, Pero él respetó al rey Saúl porque era el hombre el que Dios había puesto en ese lugar. but he respected King Saul because he was the man that God put there. Lo que yo quiero que entiendas, What I want you to understand que cuando viene el coraje, is when the anger comes, cuando viene la molestia, when you get bothered, hay Saúles there's a lot of Sauls que vienen a tu vida. that come to your life. Saúles son las personas que están encima de ti. The Sauls are the people who are on top of you. Pues es tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, Your father, your mother, your grandfather, your uncle, tu supervisor, el gerente de la tienda, el dueño, a supervisor, your manager, el maestro de la escuela, your teacher from school, cualquiera. whoever. Puede ser una persona It could be a person que te esté persiguiendo. that is following Y you. hay momentos que puede ser que tú tengas la oportunidad And there's a moment that you may have an opportunity para hacerle daño. to do damage to this Yo te person. quiero decir I want to tell you que ese nerviosismo que se te crea dentro de ti, that nervousness that comes inside of you, esa temblequera, the shaking, esa cara caliente, that hot face, esas orejas que la tienes pero bien caliente, those really, really hot ears, ese revolú que te sale en el estómago, the mess that creates in your stomach, esas manos frías, those cold es hands, la carne. it's the flesh. Entonces, Then, como tú estás consciente since you're que esa conscious persona superior a ti, that person que ha on top of fallado, you that has failed, entonces hay momentos que tú quieres hacerle daño a esa persona. there's moments where you want to do damage to this Y hay person. momentos que posiblemente te parezca que tú tienes en tus manos poder hacerle daño a esa persona. And there's moments that you feel like you have in your hand to do damage in that person. Pero ese es el momento en que tú tienes que actuar en amor. But that's the moment you need to act in love. Ahí es donde tú tienes que poder calmar tu carne y que reluzca el espíritu. That's when you need to relax your flesh and have the spirit come out. Porque el amor no es cuando estamos enamorados, que nos tocamos y nos damos abrazos. No, eso no es amor. Because the love isn't being all lovey-dovey and kissing and touching and hugs. Mira, eso está bien carne, también es carne. That is also flesh. Pero cuando tú estás con tu esposa, tu esposo, When you're with your wife or your husband, tienes permiso de Dios. you have accepted. No se asuste, eso no es malo. That's not bad. Pero nosotros cuando estamos envueltos en ese coraje, But when we are in that anger, nosotros dejamos que el espíritu del amor we let the spirit of love pueda
ofrecer a la persona que está al frente tuyo that can offer somebody, una palabra de amor, that can offer who is in front of you a word of love, una palabra que viene del a Espíritu. word that comes from the Spirit. Y esa es la diferencia, hermano. And that is the difference. Esa es la diferencia. That is the difference. Voy a repetir algo que no estoy seguro si todos lo cogimos. I'm going to repeat something because I'm not sure if we all heard it. Nosotros hablamos de que Dios es amor We spoke that God is love, y también hablamos de que Dios es espíritu. and we spoke that God is spirit. También entonces hablamos de los frutos o del fruto del espíritu. And we also spoke about the fruits of the Spirit. Hermano, la Biblia dice el fruto del espíritu. The Bible says the fruit of the Spirit. Pero ahí menciona muchos frutos. But he mentions lots of fruits. Yo no quiero que usted oiga a alguien decir los frutos, no lo dijo mal. I don't want somebody to say the fruits, he said it wrong. Porque nosotros somos muy teólogos. Because we're very into theology. La Biblia dice el fruto. The Bible says the fruit. Pero si alguien dice los frutos, no lo acuse. But if somebody says the fruits, don't accuse them. Porque mire, ese fruto Because that fruit tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con todas esas cosas. has a lot of things. Por eso es que muchos le llaman los frutos. So that's why people say fruits. Entonces, quiero que entienda que estamos en la carne, So I want you to understand that we are in the flesh, pero también estamos en el espíritu. but we also are in the spirit. Porque tenemos este cuerpo natural, Because we have this natural pero body, también tenemos un cuerpo espiritual but we also have a spiritual que body permite que gobierne that permits us to para govern, que tú puedas decidir en qué vas a hacer. so you can decide what you are going to do. Aleluya. Eclesiastés 7:8. Ecclesiastics 7:8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Están dos enfuscando una discusión. Y el otro y los dos se van enojados, pues los dos ganaron. There's two people arguing. They both look angry, but they both win. Sí, porque el que estaba aquí, Yes, because the one who's over here, este que está aquí, mire, this one over here, tuvo una discusión con este que está aquí. had a discussion with this one over here. Entonces se fue este para allá So this one y leaves, se fue este para acá. and this one leaves over Y there. después que están los dos ahí, And when they're both separate, palito, palito. stick. ¿Quién ganó la discusión entre ustedes dos? Who won the Él argument? dice yo. He says, I did. Y yo le pregunto aquí, tablita, tablita. And I say, ¿Y stand. quién de esa discusión, quién la ganó? Yo. Who won the argument? Pues yo le dije así, 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 así. I did, because I said this. Y si se me sale otra vez, le digo así, así, así. And if he comes again, I'm saying this. So él dice que ganó. So he says Él he dice won. que ganó. He says he won. Ganaron. Did they win? Los dos perdieron. They both lost. Porque posiblemente eran hermanos. Because they were probably Posiblemente eran brothers. amigos. They were probably friends. Posiblemente eran padre e hijo. They're probably son and father. Posiblemente eran compañeros de trabajo por 10 o 15 años. Maybe they were co-workers for 10, 15 Y mañana years. cuando van a ponchar tarjeta, And tomorrow when they're about to clock in, se están velando uno al otro they're watching each en el other estacionamiento. in the parking No lot, para pelear. Está velándolo. not to fight, but they're Después que el watching. ponche, So after he punches, poncho yo. I'll punch. Y entonces no se quieren ver el uno al otro. And they don't want to see each other. Ganaste la pelea, tablita. Did you win, Stan? Ganaste la pelea, palito. Did you win, Stan? No la ganó. No. Pero cuando nosotros podemos hacer como dice la Biblia, But when we can do what the Bible says, mejor es el fin de un asunto que el comienzo. it's better the end of something than the beginning. Eso no se terminó. That did not end. Eso no se quedó así. That did not stay that Pero way. si se pudieron comprender el uno al otro, But if they could comprehend one se another, terminó el asunto. the situation ends. Y entonces, los dos son ganadores. And then they both win. Yo quiero decirte una cosa. I want to tell you Cuando something. tú tienes un problema When you have a que problem refiere discusión, that causes you to argue, tu opinión contra la mía, your opinion towards lo mine, mejor que nosotros podemos hacer the best that we could do es entender is la understand posición de la otra persona, the position of the other person, comprenderle comprehend, y buscar de que esa forma and find the way usted no vaya a perder una persona importante en su vida. that you don't lose somebody important in your life. Hago un paréntesis. I'll make a parenthesis.
peace. Yo no voy a decir que hay cosas que tienen que ver con el moral. I'm not going to say that there's things that have to do with morale. Hay cosas que son moralmente erróneas. There's things that are morally ironic. Y no es correcto And it's not right que nosotros vamos a aceptar ciertas cosas, that we accept certain things, aun sea nuestro padre mismo, even if it's from our own aun sea father, nuestra madre misma. even if it's from our Hay own mother. cosas que son demasiadamente morales, There's some stuff that are so morally que usted no tiene que aceptar. wrong that you do not need to accept. Pero yo quiero que entienda But I want you to understand que cuando se trata that when it's about ganar, winning, usted gana you win. cuando usted pierde. When you lose, Pierde a todas sus discusiones, you lose all of your arguments. entonces vas a ganar. Then you'll win. Y si no, los matrimonios, And if not the marriages, traten un mes you're going to have a month y ganen todas las discusiones. and you'll win all the arguments. Traten otro mes Try another month y pierdan todas las discusiones and lose all the arguments. para que usted vea que le va a ir mejor. So you'll see that it will go better for you. Digo, si quieren aprender, ya saben. Mire, hermano, paz. Peace. La Biblia habla que el fruto del Espíritu es paz. The Bible speaks that the fruit of the Spirit is peace. En Números 6, 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Alza sobre tu rostro y ponga en ti paz. Numbers 6, 24 to 26. Nosotros cuando mostramos nuestro fruto del Espíritu, Us, when we show the fruit of the Spirit, es cuando nosotros podemos vivir en paz. is when we can live in peace. Es cuando podemos vivir tranquilo. Is when we can live in tranquility. Smooth. Smooth, Easy. suave, fácil. ¿Usted entiende? Do you understand? Usted sabe que hay gente que usted le habla There's people that you speak y de to, que usted viene brincan. and when you come, they jump. Y hay otros que se quedan tranquilitos, And there's somebody who's very peaceful. se sonríen They smile, y te dan una palabra bien. and they give you a nice word. Eso es paz. That is peace. Le digo, yo estaba dirigiendo un grupo de alabanza hace muchos años atrás. I was leading a worship group many years ago, Y entonces, el pastor de esa iglesia and the pastor of that church nos habló en grupo spoke to us in a group y dijo: el que no viene al ensayo no canta. and said, whoever does not come to Y practice nos does puso not bien sing. serio eso. And she was very serious. Pero había una persona que era cerca del pastor. But there was somebody who was close to the pastor. Llegó el sábado, no ensayó. He came in Saturday and he did not practice. Vino el domingo y se paró detrás del micrófono. And he came in on Sunday and he stood in front of the mic. En ese momento yo como que no me sentía con la autoridad de decirle: hay un reglamento. And in that moment, I didn't feel the authority to tell him there's a rule. Pero mire, estaba como 360 de temperatura, mis piernas para arriba hirviendo. But I was boiling inside. Mira cómo que fulano lo tengo que sentar y fulano te tiene que parar. Yo decía entre mí. Look, that inside of me, I said that he needs to sit down and then I need to put somebody else to sing. Era un sitio bien grande. It was a very big place. La iglesia era grande. The church was big. Y voy buscando, no lo encuentro en oficina, no lo encuentro en ningún lado. Hago el sótano de la iglesia. And I go everywhere and I go to the basement and I can't find Que hay it. otro santuario bien But grande. there's another big Voy sanctuary. a otro cuarto que hay allí. I go to another room that's Aquí there. agarré al pastor, dije yo. Here I found the pastor. Le digo: And I say, pastor, pero mira, usted dijo que ta, y es que se paró detrás del micrófono. Pastor, you said this and he stood behind the mic. Yo estaba agitado. I was heated. Así es que nací en Puerto Rico. And then Yo estaba agitado. he was upset. He was ¿Y tight. qué pasa? El pastor me mira, So what happens? The pastor looks at me se ríe and smiles. y diga: ok, hermano, Says, okay, brother, yo voy a hablar con ella. I'll go speak with them. Eso es paz. It's peace. Esa es la capacidad That's the de en ese capacity. momento decir: voy a actuar en el Espíritu. That's the capacity to say, ¿de verdad que act in the spirit. fulano de tal se paró en el micrófono? Oh, really? He did? Eso lo vamos a arreglar. We'll fix Esa es that. la carne. That's the flesh. Pero poder vivir en paz. But being able to live in peace. Diga: fruto del Espíritu. Say fruit of the Diga: spirit. fruto del Espíritu. Fruit of the spirit. Amor, Love. paz. Peace. Diga: fruto del Espíritu. Love of the Amor, fruit of the spirit. paz. Love
hay que vivir en el Espíritu, y para vivir en el Espíritu tenemos que tener paciencia. We need to live in the Spirit, and to live in the Spirit, you need to have Si lo leímos, patience. mire, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. It says the fruit of the Spirit is love, joy, what do you say? Paciencia. Peace and patience. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ay, bendito, lo que nosotros nos metimos por ser cristianos. What we got into for being Christians. Tenemos que tener paciencia. We need to have patience. Paciencia tengan conmigo cuando sea las 3 de la tarde y yo esté predicando, no sé. Patience you'll have with me when it's 3 o'clock in the afternoon and I'm still preaching. No, mentira, hermano. Paciencia tenemos que tener, hermano. Patience we need to have. Paciencia cuando nos tratan mal. Patience when they treat us wrong. Paciencia cuando nos tratan injustamente. When they treat us with no justice. En otras palabras, nosotros tenemos que estar con gozo, hermano. We need to be with joy. Siempre con gozo. Always with joy. Alguien diga, con gozo. Say with joy. Entonces dice que para nosotros vivir en el Espíritu tenemos que tener benignidad. For us to live in the Spirit, we need to have kindness. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, nosotros tenemos que vivir benignamente. We need to live kindly. Nosotros tenemos que ser personas que somos benignos. Personas que usted ve que en todo tiempo People that you see them all the time. usted lo vaya haciendo bien, You see them doing good, pensando bien, thinking right, planeando bien, planning right, aconsejando bien. giving advice Tenemos correctly. que ser benignos. We need to be kind. Hermano, si usted quiere vivir una vida del Espíritu If you want to live a life of the Spirit, y nosotros queremos coger esta carne y destrozarla, then we need to get this flesh and mess nosotros it up. tenemos que todo el tiempo vivir en esa benignidad. We always need to live in that kindness. Cuando usted vea que hay una conversación de odio, When you see there's a conversation of hate, cuando usted vea que hay una conversación de venganza, when you see it's a conversation of getting back at somebody, cuando usted vea que hay una conversación de responsabilidad, when it's a conversation of responsibility, usted puede hacer un impacto you could be an impact positivo. Y positively. si usted no puede impactar, And if you cannot impact, usted se separa you separate de esa yourself from conversación, that conversation. porque el Espíritu, Because the Spirit, que es amor, that is love, que Dios es amor, that God is que love, Dios es Espíritu, that God is y que Spirit, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, and that we need to live in nos the Spirit, dice, sé bueno. says be good. ¿Usted sabe qué significa la palabra Dios? Do you know what the word God means? Originalmente en hebreo arameo, Originally in Hebrew, el bueno. El bueno, the good. it means good. No, the good. The good. The good one. The good one. Pero el malo But the bad significa diablo. means the devil. El malo, Bad, el bueno. the good, the bad. The So, ¿qué bad. nosotros vamos a hacer? So what are we going to do? Tenemos en nuestras manos para escoger entre lo bueno y lo malo. We have in our hands to pick the good and the Hagamos bad. el bien y vivimos en el Espíritu. Let's do good and live in the Spirit. Yo quiero que entienda I want you to understand que los dos pensamientos siempre van a estar ahí. that the two thoughts are always going to be there. Todas las mañanas cuando nosotros nos levantamos, Every morning when we wake up, tenemos que decidir si vamos para la escuela o no, we have to decide if we're going to school si or not, vamos para el trabajo o no, if we're going to work or not, si vamos a levantarnos a hacer nuestros quehaceres o no. if we're going to work, get up and do what we have to do. Y a veces es difícil. And sometimes it's hard. Suena el teléfono And the phone rings. y llaman a la gerente de la tienda And we call the manager of the el store. día de descanso And the day of a rest. las 7 de la mañana. At 7 in the morning. Dios mío, ¿por qué me llaman a esta hora si este es mi día de descanso? Why do they call me on my day off? Y en ese momento tiene que tomar una decisión. And in that moment you need to make a decision. Voy a ir a cumplir con mi responsabilidad I will go do
what responds to O le me. voy a decir que me duele las uñas, el pelo, los ojos y todo, que no puedo ir hoy. Or I'm going to say my nails, my hair, my eyes hurt. Yo que quiero que entienda que el espíritu What I want you to understand is y the la carne spirit tienen una lucha. and the flesh are La always at carne war. siempre te va a decir que no haga. The flesh is always going to say, don't do it. Quédate. Stay. Solo reacciona cuando se enoja. Only reacts when you're angry. Esa es la reacción de la carne. That's the reaction Pero of la the reacción flesh. del espíritu te dice, ve y haz el bien. But the reaction of the spirit says, go and do good. Porque tienes que pensarlo con tu espíritu. Because you need to think with your spirit. Pero cuando estás en esa situación tienes que entender But when you're in that situation, you need to understand qué es lo mejor para ti. what is better for you. ¿Y qué es lo mejor para ti? And what is better for you. Hacer el bien, hermano. To do good. Bondad, hermano. Goodness. Si nosotros queremos vivir en el espíritu, If you want to live in the spirit, if we Si want nos- to live in the spirit, si nosotros queremos vivir una vida en el espíritu, if hermano, we want to live a life inside tenemos of que the ser spirit, bondadosos, hermano. we need to live with goodness. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ephesians 4:32. Nosotros tenemos que tener algo especial nosotros. We need to have something special. La Biblia dice que hagamos bien. The Bible says do good. Y dice que especialmente a los hermanos de la fe. And it says especially to the brothers of faith. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. That's what the Bible says. Yo no la escribí. I did not write it. Yo no soy Dios. I am not God. Yo no soy los escritores de la palabra. I'm not the writer of the word. Yo tengo que seguirme por la palabra. I need to follow the word. Eso es lo que dice. And that's what it says. Si usted o yo tuviéramos un mundo, una creación, If you or I had a world y nosotros lo hubiéramos creado, and we would have created it, nosotros hubiéramos inspirado al hombre para escribir la Biblia como nosotros quisiéramos. we would have inspired the world to write the Bible the way we wanted No es to. lo que dice la Biblia. But that's what the Bible says. Hagamos el bien. Do good, Dice especialmente a los hermanos de la fe. especially to your brothers in faith. So, ¿qué te quiero decir? So what do I want to say? Que si tu hermano de la iglesia So if your brother from church tiene una tienda has a store y vende, qué sé yo, papitas, and he sells fries, cómpraselo a tu hermano de la iglesia. buy the chips from the brother in the church. Si tu hermano tiene una gasolinera, If your brother has a gas station, compra la gasolina a tu hermano de la iglesia. buy the gas there. Si necesita un carpintero, If you need a carpenter, contrata a un hermano de la iglesia. contract somebody from church. Dice que hagamos bien, It says do good, pero que empecemos con lo de la casa. but start with what's at home. Pero no solamente eso, vivir en el espíritu But it says live in the spirit es hacer el bien y desear el bien. is doing good and desiring good. Y no solamente eso, hermano. And not only that, Es que si yo le digo, is that if I say, Budén, usted que es electricista, Budén, that you're an electrician, quiero que me ponga unas luces. I want you to put some lights. Cuando Budén me pone las luces, And when he puts the lights, como es de la iglesia, yo me aprovecho y le pago menos. because it's from church, No, hermano, no es así. I take advantage and I pay less. Pregunte cómo es que se paga bien a esa persona. No, ask that you're supposed to pay good to that Páguele person. bien a esa persona. Pay good to that person. Y si no está seguro, And if you're not sure, pregúntele, Budén, ask, ¿cuánto es que tú cobras por un trabajito así? how much do you usually charge for Él this? te va a decir 16,000 pesos. $16,000. Pero te estoy hablando, estás arreglando las luces de una casa completa. But he's fixing the lights of a house completely. Entonces, ¿qué tú haces? So what do you do? Si tú no tienes para atender la casa, pues no la atiendas. You don't have to tend the house, so don't tend it. Pero si tienes, vas a tener que pagarle a Budén o a otra persona. But if you have the money, then you need to pay him or somebody else. Págale bien. Pay him good. Es que a veces nos aprovechamos de los hermanos de la fe. Sometimes take advantage of the En vez de brothers in faith. nosotros decir, los hermanos de la fe vamos a ayudarlos, dice, vamos a aprovecharnos de los hermanos de la fe. Instead of saying, let me help my brother in faith, they say, let's Ah, take pasa advantage of mucho, them. hermano, pasa. It happens a Pero lot. eso es no vivir en el espíritu. But that is not living in the spirit. Eso es permitir que el hermanito de la fe viva en el espíritu. That's letting the brother of faith live in Porque the cuando yo spirit. le diga a Budén, como eres tú, te voy a pagar 14,000. Say, because it's you, I'm going to give you 14,000. Budén, como está en el espíritu, Because he's in the spirit, no coge un palo de escoba y rompe una 10% de la casa. does not take a broom and breaks half of the house. Y este fue el trabajo que yo hice de 14,000
No es vivir en el Espíritu. It's not living in the Spirit. Hermano, aprendamos a vivir en el Espíritu. Learn to live in the Spirit. Seamos bondadosos. Seamos Be good. justos. Otra cosa que para nosotros poder vivir en el Espíritu, For us to also live in the Spirit, ya estoy terminando, está en Judas 1:3. Dice, amados, por la solicitud que tenía de escribir o hacerlo de nuestra salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire cómo dice, exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Perdóneme, hermano, que esta parte sí que me llega a mí. Nosotros tenemos una lucha, hermano. we have a war. Una lucha en el espíritu. A war in the Spirit. Nosotros tenemos una guerra espiritual. We have a spiritual war. Y es para aguantar nuestra fe, hermano. And it's holding on to our faith. Sostener nuestra fe. To sustain our faith. El mundo está bombardeando a nuestros hijos, a nuestros familiares, The world is bombarding our kids and our families, a los hermanos de la iglesia, the brothers of church, para que dejen de creer la fe que se nos ha sido dada. that they can stop believing in the faith that they believe in. Eso no empezó ayer ni hace 10 años. That did not start yesterday or 10 years Eso ago. no empezó en los 80 ni cuando empezó el Facebook. That did not start in the 80s or when Facebook started. Aquí está hablando Here it says, en la palabra de Dios Judas o los apóstoles. in the word of God, Judah to the apostles, Hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Judas Tadeo, a veces la Biblia lo menciona como Tadeo porque es hermano de Jesús. Pero escucha bien, dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros. A nosotros se nos impartió una fe. they have given us a faith. Para nosotros vivir en el Espíritu no podemos estar viviendo con duda. For us to live in the Spirit, we cannot live with doubts. Esto no es para los que dudan. This is not for the people who doubt. Esto es para los que creen. These are for the people who believe. La Biblia dice que no nos entiende porque no viven en el Espíritu. The Bible says they don't understand because they don't live in the La Spirit. gente te dice, no puedo entender porque tú haces lo que haces porque no viven en el Espíritu. The people say, I don't understand why you Pero do what you do nosotros because they que don't live in the vivimos, Spirit. nosotros que vivimos en el Espíritu, But us who live in the Spirit conforme a las cosas del Espíritu conform to the things of the y Spirit, no conforme a la carne, and we do not conform to the flesh. nosotros agarramos nuestra fe. We grab on to our Nosotros faith. sostenemos nuestra fe. We take our faith. Nosotros vivimos por We fe. live by Y faith. nosotros vemos la gloria de Dios And we see the glory of porque God hemos creído. because we have believed. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Para nosotros vivir en el Espíritu tenemos que tener mansedumbre. For us to live in the Spirit, you need to have gentleness. Efesios 4, 1:4. Ephesians 4:1-4. Mire, dice, yo pues preso. Dice Pablo, escribiéndolo a los Efesios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la humildad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Mire, la mansedumbre aquí es algo tremendo, hermano. The gentleness is something here crazy. Porque tú sabes que nosotros hacemos muchas cosas Because, you know, we do a lot of things. y algunas nos quedan regulares.
And sometimes it comes out normal. Pero hay unas cosas que nos quedan bien. But sometimes things come out good. Y nosotros decimos, And we're like, that's what I do. that's what I do. You know, Eso es lo que yo hago. that's what I do. Eso es lo que yo Por hago. eso que lo hago bien. That's how I do it good. Pues yo te voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. La Biblia dice aquí The Bible says, una palabra que dice vuestra vocación. Vuestra vocación. our vocation. Eso es lo que nosotros hacemos. That's what we do. Que nosotros somos mansos. That we are gentle. Que nosotros tenemos mansedumbre. We have gentleness. Que cuando llega el problema somos mansos. That when the problem comes, we're gentle. Que cuando nos equivocamos podemos aceptar nuestros errores. That when we're wrong, we can accept our wrongs. Sí, porque nosotros no somos perfectos. Because we are not perfect. Metemos la pata. We throw in our leg. ¿Sabe qué me pasó a mí? You know what has Como happened to me? 14, 15 años. Like 14, Estoy 15 trabajando years. en Puerto Rico, estoy pintando. Y de momento pongo la pierna en el lata esa grande. ¿Cómo se llama eso? La paila. I'm painting and then I put my foot somewhere. Aquí me queda un chivito. Over here, Se cayó. I forgot to Unos spell tenis lindos que me habían costado caro. and then he fell. Metí la pata. Nosotros metemos la pata. Abrimos la boca We open our mouths y metemos la pata. and we mess up. Cada vez que nosotros decimos algo sin pensar, Every single time we say something posiblemente without metemos la thinking, pata. we messed up. Pues también tenemos que ser mansos. But we also need to be Tenemos que gentle. tener mansedumbre We need to have para gentleness decir estas palabras. to say these words. Sí, verdad. Yes, it's right. ¿Verdad que son bien difíciles a veces? Right? It's hard sometimes. Yo reconozco, a mí se me hace difícil. I recognize it. It's hard. Cuando a mí me agarra infragante la pastora y me dice, esto es así, 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 así. When I'm wrong, the pastor says, like this, like this, like Y yo this. tengo que decir, sí, verdad. Say yeah 2 veces. twice. Como el líder espiritual, Like the spiritual como leader, esposa, like wife, como novia, like girlfriend, como la que le pone vergüenza al pastor. like the one who. Yeah. Tengo que decir, sí, es verdad. Yeah, it's true. Si es verdad, es verdad. It's true. Mansedumbre, hermano. Gentleness, Aleluya. Templanza. self-control. Aleluya. Proverbios 25, 28. Proverbs 25:28. Cuando, como ciudad derribada, dice, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Está viendo eso? ¿Usted sabe lo que no tiene rienda? ¿Usted ha jugado con chiringas y cometas? ¿Ah? Cuando usted se le va en banda, ¿quién coge ese aparato ahora? Se fue en banda, dicen, ¿verdad? No tiene rienda, no tiene un camino. They don't have a way. So, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, está comparando una persona que no sabe a dónde va So he's comparing somebody who does not know where they're going con una ciudad derribada to a village that's meant to. que no tiene muros. Eso es una persona que no tiene templanza. That's a person that does not have self-control. Templanza es una persona firme. Self-control is somebody who's firm. Una persona que sabe explicar los asuntos sin ofender al que está de frente. Somebody who knows how to explain the situation without offending somebody. Una persona que vive en el espíritu y tiene templanza es una persona que puede comunicarse Somebody who lives in the spirit and has self-control is somebody sin, who can communicate sin culpar without blaming al otro. the other. Posiblemente el otro te probó algo. Maybe the other one hurt you. Me dice, dejaste la nevera abierta. You left the fridge open. Ah, pero ¿te acuerdas el otro día que yo fui al baño y tú no bajaste al baño? Oh, but you remember you didn't flush the toilet the other day? Eso no es templanza. That's not self-control. Es verdad, dejé abierta. Voy a hacer lo posible para que no se quede abierta. It's true, I left it open. I'm going to do what's possible to close it. ¿Eh? Todos nosotros. Dice la hermana, tú. Hermanos, nosotros tenemos que estar templados, claros, We need to be sure en lo que estamos parados. of what we're doing. ¿Y qué es lo que sucede cuando no sabemos, cuando estamos parados?
And what happens when we're firm? Empezamos a apuntar a los otros. When we're not firm, we start blaming others. Empezamos a echarle las culpas a los otros. We start showing other people. Quisiera acordarme los nombres de los muchachos de Scooby-Doo. I would. Tú lo sabes. Se, All pa- the characters from Scooby-Doo. se para el muchacho rubio alto I don't know that one. y le dice, la culpa fue tuya. La muchacha rubia The blonde one, that's not Scooby-Doo. le dice, fue tuya. La muchita del pelo negro más bajita con los clientecitos, no, la culpa fue tuya. Everybody's blaming each other. Tal bien grandota, aquel que dice ¿cómo es? Shaggy. Shaggy, la culpa fue tuya. Y Shaggy viene y le dice al perro, la culpa fue tuya. Y Scooby hace, ¿eh? Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando no estamos templados, buscamos a quién culpar. We look for people to blame. Y cuando nosotros estamos templados, reconocemos, hermanos. And when we have self-control, we recognize the wrong. So dice la Biblia So the Bible says que el fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, Gálatas 5, Galatians 5, 22 al 23, 25, 22 to 23, dice más el fruto del Espíritu. says the fruit of the Spirit, Y Dios es Espíritu. and God is Spirit, Y Dios es amor. and God is love. Dice que el fruto del Espíritu es amor, The fruit of the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas no hay ley. Towards those, there's nothing. No hay ley contra eso. There's nothing that can compare to that. Nadie te puede condenar a ti Nobody can condemn por you hacer estas cosas, for doing these de things, vivir en el Espíritu. living in the Spirit. Pensemos pues espiritual, hermano. Think spiritually. Pensemos espiritualmente. Think spiritually. Mira, hermano, ese texto That text, debemos aprenderlo de memoria. that verse, we should know from memory. Debemos hacernos ¿cómo se llama? Bracelet. Un brazalete We should make a bracelet con esos frutos del Espíritu. with the fruits of the Spirit. Las hermanas cuando se pinten la uña, son de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. When you paint your nails, write the fruits of the Spirit. Aquí especialmente, Here, porque el más que estamos fallando para que cuando nos veamos así. the one that we're feeling the most. So when Nos we're going like acordemos. this, we remember. Hermanos, pensemos espiritualmente. Think spiritually. Les digo, hermanos, que si nosotros podemos coger ese texto tan simple If we can get that simple text, de Gálatas 5, del 22 al 23, Galatians 5, y 22 podemos to 23, hacerlo parte de nuestra vida, and we can make it part of our lives, nosotros podemos vivir felices. we can live happily. Nosotros debemos pensar en esto. We should think of this. Filipenses 4:8 dice. Philippians 4:8. Sí, así dice, hermano. En esto pensar. Póngase de pie, hermano. Could stand. Dice, por lo demás, hermanos. Dice, en esto pensar. Pero dice, por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vivamos